Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un papa, ¿eh? Un papa que se vio atrapado en una encrucijada mortal casi. Suena intenso. ¿Lo es? Imagina, Juan I, el papa de Occidente, forzado, obligado, a hacer de emisario. Y no para cualquiera, sino para un rey arriano, ante un emperador católico. Uf, Una misión diplomática, vamos, bajo coacción total, que al final selló su destino. Podríamos decir que fue un mártir de la geopolítica religiosa del siglo VI. sí, es una figura que, a menudo pasa un poco desapercibida, pero es fascinante. San Juan I, el Papa número 56. Eso es. Su papado fue cortísimo, ¿eh? Apenas 3 años, del 523 al 526. Pero es que le tocó un momento, de una tensión política y doctrinal tremenda. Un polvorín, como bien dices. Exacto. Y para este análisis, esta charla de hoy, nos hemos basado en varias fuentes que nos ayudan a reconstruir su historia. Nos vamos a centrar justo en eso, en las fricciones entre el poder temporal y la fe. Claro. Queremos entender bien su papel, el de mediador a la fuerza, la presión brutal que tuvo que soportar, y por qué su figura sigue siendo importante como testimonio de integridad frente a las exigencias políticas. Y un punto clave que has mencionado. Sí, fundamental. Vamos a dedicarle tiempo a explicar bien qué era el arrianismo, porque si no, no se entiende el meollo del conflicto. Exacto. Es la clave de bóveda de toda esta historia. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, pongámonos en situación. Cuando Juan I llega al papado, ¿cómo estaba el tablero de juego? ¿De dónde veníamos exactamente? Pues a ver, veníamos de una calma muy reciente, casi una calma tensa, diría yo, después de una tormenta bastante larga. Ajá. Hacía muy poquito, en el 519, se había firmado el formulario de Hormisdas. Esto fue un acuerdo que puso fin al llamado cisma acaciano. Que no fue poca cosa, ¿eh? Para nada. Casi 35 años de ruptura entre Roma y Constantinopla, por temas de doctrina, de autoridad. Así que sobre el papel, Oriente y Occidente estaban otra vez en comunión, reconciliados a nivel de iglesia. Pero dices que era una calma tensa. Sí. Era como una capa fina de hielo sobre aguas muy, muy movidas. Las tensiones de fondo seguían ahí, latentes. Entiendo. O sea, una reconciliación un poco frágil. ¿Y cuáles eran esas tensiones? ¿Cómo estaba dividido el poder en ese momento? A ver, fundamentalmente tenías dos mundos casi. En Occidente, en Italia para ser precisos, quien mandaba era el rey ostrogodo Teodorico el Grande. Gobernaba desde Ravenna. Y Teodorico era arriano. Exacto. Ese es el punto clave. Su fe era el arrianismo, esa visión del cristianismo que la Iglesia Católica consideraba herética. Ya entraremos en detalle, pero básicamente negaba que Cristo fuera Dios al mismo nivel que el Padre. Vale. Y aunque Teodorico, al principio, fue relativamente tolerante con la mayoría católica de Italia, siempre hubo recelo. Una desconfianza mutua, digamos. Entendido. Eso en Occidente. ¿Y el otro lado del Mediterráneo? En Constantinopla. ¿Qué pasaba? Pues ahí estaba el emperador Justino I. Y él sí era católico. Católico convencido, muy adherido a la fe de Nicea. La fe oficial, digamos. Eso es. Y justo por esos años Justino empezó a mover ficha. Implementó políticas para reforzar la ortodoxia católica en Oriente. Y claro, eso significaba limitar la influencia, los privilegios de los arrianos que vivían en el imperio. Ajá. Y ahí es donde saltan las chispas, me imagino. Las políticas de Justino en Constantinopla debieron poner de los nervios a Teodorico en Rávena. De los nervios es quedarse corto. Teodorico, como rey arriano que era, interpretó esas medidas de Justino como un ataque. Un ataque directo a sus correligionarios y probablemente como una amenaza a su propio poder, a su identidad arriana. Claro, tenía sentido desde su perspectiva. Y su reacción fue drástica y sorprendente. En el año 525, coge y obliga al Papa Juan I, al Papa católico, a liderar una embajada a Constantinopla. Increíble. Obliga al Papa a ir a Constantinopla a defender a los arrianos. Tal cual. Es una situación, casi absurda, sí. La misión que le impone Teodorico era clarísima. Ve allí y convence al emperador Justino I de que pare. Que deje de presionar a los arrianos en Oriente, que les devuelva sus iglesias, sus derechos, todo. Madre mía. Poner al Papa en esa tesitura. Era someterlo a una presión brutal, inimaginable.
Se encontró literalmente entre la espada y la pared. Por un lado, el emperador católico al que en teoría debía respeto eclesial, y por otro, el rey Arriano que lo tenía bajo su control en Italia. Y lo fascinante aquí es, bueno, cómo esta crisis nos muestra la complejidad que ya tenía el papel del Papa en el siglo VI. Claro. Juaní, el sucesor de Pedro, se ve convertido en un peón diplomático, forzado a moverse entre dos lealtades que chocaban: la lealtad a la fe católica, que compartía con Justino, y la obediencia política, forzada además, a Teodorico, que representaba una doctrina contraria. Y es curioso, ¿no? Porque este viaje, esta misión casi imposible que le imponen, al final tuvo una consecuencia que quizás Teodorico no esperaba en cuanto a la imagen del papado. Totalmente. Aunque fue obligado, el viaje de Juaní a Constantinopla y cómo actuó allí demostró que la figura del Papa ya tenía un peso internacional enorme. Ya no era solo el obispo de Roma. Exacto. Se le veía, tanto en Oriente como en Occidente, como un representante clave de toda la cristiandad occidental. Su mera presencia allí era un acto político y eclesial de primera magnitud. ¿Y cómo fue recibido en Constantinopla? Porque claro, uno podría pensar que con frialdad, ¿no? Por la misión que llevaba. Pues mira, todo lo contrario. Las fuentes coinciden. Lo recibieron con los máximos honores imperiales. ¿Ah, sí? Sí. Parece que Justino I supo distinguir. Separó al mensajero del mensaje impuesto. Reconoció en Juan I al patriarca de Occidente, a la cabeza de la Iglesia hermana, y lo trató con un respeto y una deferencia enormes. Leí algo sobre un momento muy simbólico durante esa visita. ¿Algo con la Pascua? Sí, totalmente. Fue un momento clave. Juan I presidió la celebración solemne de la Pascua en Constantinopla. Imagínate la escena. Junto al clero oriental, al pueblo, incluso algunas fuentes dicen que llegó a coronar al emperador Justino. Vaya imagen. Potentísima. Era la imagen de la unidad recuperada, la confirmación visual de que el cisma, la ruptura, se había cerrado. Una manifestación de comunión eclesial al más alto nivel posible. Parece que, a pesar de todo, la embajada fue un éxito en Constantinopla. Al menos en lo simbólico y en el trato. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué pasó cuando Juan I volvió a Italia? A Rávena. Pues aquí la historia da un giro trágico. Teodorico, lejos de estar contento, empezó a sospechar muchísimo del Papa. ¡Qué ironía! Es tremendo. Quizás fue precisamente eso, la buena sintonía que vio entre Juan I y el emperador Justino, esa imagen tan potente de unidad católica, quizás eso fue lo que disparó todas las alarmas del rey Arriano. ¿Pero había motivos reales para sospechar? O sea, ¿hizo algo Juan I que justificara esa desconfianza? ¿O fue pura paranoia de Teodorico, que se sentía amenazado? A ver, las fuentes no dan muchos detalles sobre la acusación concreta. Se habla de que Teodorico pudo pensar que el Papa y el emperador se habían puesto de acuerdo para conspirar contra él, contra el reino ostrogodo. ¿O simplemente que no defendió a los arrianos con suficiente fuerza? O eso. O que no lo hizo con el suficiente empeño, exacto. Hay que pensar que Teodorico era un político hábil, pero también muy receloso del poder católico y del imperio bizantino. La cordialidad que se vio en Constantinopla, pues, la pudo interpretar como una traición a sus intereses. El resultado fue terrible. Brutal. Teodorico ordena arrestar al Papa Juan I, nada más volver, y lo encarcela en Rávena. El mismo papa que había sido aclamado en Oriente. Exacto. Ahora prisionero en Occidente por orden del mismo rey que lo había enviado. Es un giro cruel, muy cruel. ¿Y no salió vivo de la cárcel? No. Juan I murió en prisión, en mayo del 526, pocos meses después de volver. Las condiciones debieron ser durísimas y acabaron con su salud. Y así se convirtió en mártir. Se convirtió en el primer papa mártir en mucho tiempo. Pero fíjate, no a manos de paganos, como los primeros mártires. Murió víctima de las intrigas políticas, de las sospechas de un rey cristiano, aunque fuera arriano. Un mártir de la diplomacia forzada, como decíamos al principio. Su muerte es que pone de relieve de una forma brutal esa tensión que parece eterna entre las exigencias del poder político y la fidelidad a la conciencia, a la fe. Totalmente. Esa tensión está siempre ahí, en la historia. Y ese martirio, esa muerte como consecuencia final de su fidelidad, es la clave de su legado. Porque Juan I no nos dejó grandes escritos teológicos, ¿sabes? No era un teólogo escritor, digamos. No, pero su vida y sobre todo su muerte son un magisterio en sí mismos, un magisterio viviente.
¿Qué destacaríamos entonces de ese legado? ¿Qué nos enseña hoy su figura? Pues mira, por un lado está el tema del refuerzo de la unidad de la Iglesia. Ese viaje a Constantinopla, la Pascua juntos, fue como un bálsamo para las relaciones entre Roma y Bizancio. Un gesto importante. Muy importante. Subrayó que, más allá de las diferencias políticas, la comunión en la fe, en la liturgia, era posible y era deseable, la Pascua como corazón de esa unidad. Y el otro gran pilar de su legado, claro, es el testimonio de su martirio. Sin duda alguna, su final nos enseña que la Iglesia, y en concreto el papado, no puede simplemente doblegarse ante presiones políticas que busquen, manipular la fe o usarla para otros fines. Fines terrenos. Eso es, Juanín encarnó esa resistencia. Pasiva, si quieres, pero firme. No cedió a lo que Teodorico esperaba de él, aunque el precio fuera su propia vida. Si conectamos esto con el panorama general, el significado apologético, o sea, en defensa de la fe, es muy potente. Explica eso un poco más. Pues que San Juaní es un recordatorio constante de que el Papa, el sucesor de Pedro, no es un simple diplomático. No es un funcionario al servicio de los poderes de este mundo. No es un ministro de Exteriores del Vaticano, digamos. Claro, va mucho más allá. Su función primera es ser testigo de la verdad de Cristo. Y ese testimonio puede exigir entregarlo todo hasta la cruz, como Cristo. Es decir, que prefirió la cárcel y la muerte antes que traicionar la fe católica o convertirse en una marioneta de la política arriana de Teodorico. Exactamente eso. Su martirio lo que subraya es que la sede de Pedro, aunque siempre busque el diálogo, la paz con los poderes temporales, no puede someterse a ellos si lo que está en juego es la integridad de la fe. La lealtad última es a otro sitio. La lealtad fundamental es a Cristo y a la Iglesia, no a los cálculos políticos de un rey o un emperador. Hemos mencionado mucho el arrianismo, que es como el telón de fondo de todo este drama. Creo que es importante que nos paremos un momento. ¿Qué era exactamente esta corriente? ¿Por qué tuvo tanta fuerza? Sí, es fundamental pararse aquí, porque sin entender bien qué era el arrianismo, la historia de Juan I pierde gran parte de su sentido, de su contexto. Vale. A ver, el arrianismo viene de Arrio, un sacerdote de Alejandría de principios del siglo IV. Su idea central, la que provocó un terremoto teológico, fue que el Hijo de Dios, Jesucristo, no era eterno como el Padre. ¿Cómo que no era eterno? Pues eso. Y que tampoco compartía su misma naturaleza divina, lo que en teología se llama ser consustancial. Ostras, entonces, para Arrio, ¿quién era Jesús si no era Dios como el Padre? Pues Arrio lo veía como, como la primera criatura creada por Dios Padre. La más perfecta, sí, pero una criatura. ¿Una especie de superángel o algo así? Algo así. Un ser intermedio, creado antes que el universo, pero criatura al fin y al cabo. No Dios en el mismo sentido pleno que el Padre. Su lema era algo así como, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Claro, eso choca frontalmente con la fe de la Iglesia. Totalmente. Chocaba de frente con lo que la Iglesia siempre había creído sobre la divinidad de Cristo. Por eso la reacción fue tan fuerte. El concilio de Nicea. Exacto. El primer gran concilio ecuménico, en Nicea, en el 325. Se convocó en gran parte por esta crisis, por el arrianismo. Y allí se condenaron las enseñanzas de Arrio. Y se definió la fe ortodoxa. Justo. Se definió que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Consustancial. Esa es la base del credo que rezamos hoy. Pero parece que condenarlo en Nicea no fue suficiente. El arianismo siguió dando guerra. Y tanto que dio guerra. Sobrevivió y, sorprendentemente, se propagó muchísimo. Sobre todo entre los pueblos germánicos. Ah, sí. Visigodos, ostrogodos. Esos mismos. Visigodos, ostrogodos, vándalos, burgundios, lombardos. Todos esos pueblos que se estaban asentando en lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Muchos de ellos abrazaron el arrianismo. ¿Y por qué? ¿Por qué esa conexión tan fuerte entre los germanos y el arrianismo? ¿Fue casualidad? No, no parece casualidad. A ver, por un lado fueron evangelizados en gran medida por misioneros arrianos. Hay uno muy famoso, Úlfilas, que tradujo la Biblia al godo. Ajá. Pero además esta versión del cristianismo les resultaba atractiva, por varias razones, no solo teológicas, también políticas y culturales. ¿Como políticas y culturales? A ver. Bueno, algunos piensan que teológicamente esa idea de un Cristo como un héroe divino, pero subordinado al Dios Supremo,
podía encajar mejor con su mentalidad, más guerrera, más jerárquica. Quizás. Interesante. Pero sobre todo, y esto es clave, políticamente el arrianismo les permitió diferenciarse. Les permitió adoptar el cristianismo, que era la religión del imperio, pero sin asimilarse del todo a la cultura y a la religión católica de la población romana que ahora gobernaban. Ah, claro. Era como una seña de identidad propia. Exacto. Se convirtió en una seña de identidad nacional, casi una iglesia estatal para ellos. Reforzaba su cohesión como pueblo distinto dentro de las ruinas del imperio. Entiendo. El arrianismo como una herramienta de identidad y, por tanto, de poder. Y eso nos lleva de vuelta a Teodórico. Justo ahí queríamos llegar. Teodórico, rey ostrogodo, arriano, en Italia, gobernaba sobre una mayoría católica. Su tolerancia inicial era, pragmática, necesaria. Claro. Pero cuando Justino I, el emperador católico, empieza a presionar a los arrianos en Oriente, Teodórico siente que le están tocando lo suyo. Su base de poder, su identidad arriana, todo amenazado. Y reacciona contra el Papa. Y su reacción contra Juan I fue en el fondo eso, un intento de usar su poder político para proteger sus intereses religiosos y de grupo, instrumentalizar al Papa para sus fines. Visto así, el choque era casi inevitable, ¿no? ¿Qué implicaciones sacamos de todo esto? ¿Teológicas, apologéticas? Pues varias y muy importantes. Primero, el arrianismo, sobre todo esta versión germánica, representaba una fe que tendía a estar, subordinada al poder político. Era un cristianismo más fácil de manejar por los reyes, digamos. Más cómodo para el poder. Eso es. Segundo, frente a eso, la postura católica, que vemos encarnada en el martirio de Juan I, defendía que la divinidad de Cristo no se negocia. Punto. Reafirmaba la fe de Nicea, que viene del Evangelio. El Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. La verdad es revelado por encima de la conveniencia política. Exacto. No se podía adaptar la fe a lo que convenía políticamente en cada momento. Y la historia, a largo plazo, le dio la razón a la fe de Nicea en Occidente. Efectivamente. Costó siglos, y muchos conflictos. Pero el arrianismo acabó desapareciendo. Un momento clave fue la conversión de los visigodos en España, en el Tercer Concilio de Toledo, en el 589. Una victoria de la doctrina sobre la política, podríamos decir. Sí, una victoria de la ortodoxia doctrinal sobre las adaptaciones políticas. Y la lección histórica es fuerte. La unidad real de la Iglesia se basa en confesar la misma fe, la fe apostólica, no en hacer alianzas de poder. Y en esa defensa de la fe, otros papas como San León Magno, San Gregorio Magno, fueron figuras clave también. Fundamentales. Fueron auténticos guardianes de la fe nicena. Hay una cita de San León Magno que lo resume genial. Decía algo así como: quien niega al Hijo igual al Padre, no tiene al Padre. Quien confiesa al Hijo como verdadero Dios, posee también al Padre y al Espíritu Santo. Clarísimo. La Trinidad entera estaba en juego. Exacto. La integridad de la fe trinitaria. Bien, pues vamos a recapitular un poco, que hemos tocado muchos puntos. Hemos visto a un papa, Juan IX, forzado a una misión diplomática muy delicada por un rey arriano, Teodorico. Eso es. Lo reciben con honores en Constantinopla, pero al volver, las sospechas políticas de Teodorico lo llevan a la cárcel y a la muerte. Se convierte en mártir. Un mártir inesperado, en cierto modo. Y todo esto ocurre en el marco de ese gran conflicto entre la fe católica ortodoxa y el arrianismo, que no era solo teología, sino también una fuerza política e identitaria muy potente para los reinos germánicos. Has resumido perfectamente el núcleo. Y de todo esto, el legado principal de Juan I, lo que nos llega de las fuentes, es esa firmeza en el testimonio. Demostró que la fidelidad a la misión que le viene de Cristo está por encima de presiones, de manipulaciones, de amenazas del poder terrenal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que quedarnos con una idea central de esta exploración que hemos hecho, ¿cuál sería? Pues yo creo que la historia de San Juan I, aunque es trágica, ilumina una dimensión esencial del ministerio del Papa, y si me apuras, de la vocación cristiana en general. ¿Cuál? Que no basta con guardar la doctrina, con enseñarla. Es necesario dar testimonio personal de esa fe. Una coherencia de vida que, en situaciones límite, puede llevar al sacrificio supremo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Un mensaje potente. Mucho. Y para ir terminando, una reflexión que a mí me deja esta historia resonando. Esa tensión, ¿no?, entre el poder político y las convicciones profundas, ya sean religiosas, éticas, de principios,
¿Eso no es algo del siglo VI? Para nada. Sigue aquí. Lo vemos hoy en Tina de 1000 formas distintas en nuestro mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender hoy de la integridad de gente como Juan Ana ante dilemas parecidos? Sigue siendo relevante preguntarnos dónde está la línea entre la negociación política, que a veces es necesaria, y la fidelidad a los principios fundamentales, que no se puede negociar. Es la gran pregunta, sí. ¿Y qué formas toma hoy ese martirio? A lo mejor no es siempre cruento, con sangre, pero sí el martirio de defender ciertas verdades, ciertos valores, frente a la presión del poder o incluso de la opinión dominante. Son preguntas que la historia nos devuelve, ¿no?, para que las pensemos. Desde luego. Nos deja pensando.